¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes otra vez. Hoy tenemos un vivo interesante para conversar un poquito de política, pero ya más con los pies en el lugar de los acontecimientos. Hoy, bueno, mi nombre es José, soy parte del equipo de Córdoba Global y vamos a tener un vivo con Matías Vecchini, que ya lo vamos a invitar a que se sume. Hace poco tuvimos una conversación en la cual hablamos de la crisis que se desató en Israel hace un par de meses y hoy vamos a hablar de Chile. Alguien que está viviendo en Tel Aviv y nos va a contar un poquito de cómo se está viviendo la cuestión allí. Ahí está. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Todo bien vos? Perfecto, excelente, muy bien, Me alegro muy un montón. contento. Gracias por aceptar la invitación. De Por favor, verdad va a ser muy un gusto. interesante. Un gusto, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros hace un par de meses hicimos un vivo acá con Guille y con todo el equipo de Córdoba Global, contando un poco lo que fue la crisis política que se desató hace un par de meses en Jerusalén, que duró hasta hace relativamente poco, si es que todavía no está en curso, ¿no? Y bueno, supimos de vos que estás viviendo allá en Tel Aviv y queríamos que nos contés, bueno, en primer lugar, ¿cómo te llamás? ¿Qué haces allá? ¿A qué te estás dedicando en Israel? Bien, perfecto. Bien, yo estoy en Tel Aviv hace exactamente una semana. O sea, soy totalmente nuevo acá en Tel Aviv. Hace Bien, 5 meses que estaba viviendo en Jerusalén. Así que bueno, recién me mudé para Tel Aviv y estoy en lo que es la búsqueda laboral. Estoy recién insertándome en el mercado laboral israelí, así que soy nuevo. Hasta hace cinco bien. meses estaba estudiando hebreo, perfeccionando el idioma en Jerusalén en un programa durante 5 meses. Así que bueno, ya terminé el programa, todo excelente y ahora estoy en la búsqueda laboral, básicamente. Y la crisis política de los misiles, etcétera, me agarró en Jerusalén. Te agarró en Jerusalén. Eso te iba a decir Exacto. nada más y nada menos. El cursado de hebreo te agarró justo en el epicentro de la tormenta. Totalmente, los primeros días que fueron los más caóticos, digamos, sobre todo en Jerusalén, yo estaba en el programa este, así que bueno, nos Ujú. agarró ahí totalmente desprevenidos y con sorpresa, obviamente, porque no pasaba algo así en Jerusalén hacía muchos años, unos Mm. 15 años, aproximadamente un poquito menos capaz, pero totalmente sorprendidos. Bien, bien. ¿Cómo es eso? O sea, para la gente que nos está escuchando, han circulado muchas imágenes, ¿no? De cómo es la vida bajo la cúpula de hierro, el domo de hierro, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ante una situación de bombardeo o de ataque, ¿cómo se procede allí en Jerusalén, en Israel? ¿Cómo se procede? ¿Cómo procede la Bien, ciudadanía? ¿Cómo proceden? bien, la verdad es que aquel israelí está, como se dice, curado de espanto. No es Mm, que no deja de sorprender, pero la ciudadanía sabe muy bien lo que hay que hacer. Ni bien suena lo que es la sirena, digamos, la alerta roja. Depende de la zona del país donde estés, tenés una cierta cantidad de tiempo para ir al refugio más cercano. Ya sea bien, en tu casa, al aire libre, en algún espacio público, en alguna entidad, todo depende. Si estás más cerca de lo que es la zona de los misiles, más cerca de la zona de Gaza, perdón, que es por lo general de donde vienen los misiles, tenés entre 7 y 9 segundos para llegar a tu refugio o tu lugar seguro. Y ya si estás en la zona del centro, 90 segundos aprox, más o menos. ya tenemos más tiempo. Sí. Bien. ¿Vos conocés la zona cercana a Gaza? Creo que es Sderot. Fue como muy... están ahí a milisegundos del Sí, alcance de a un cohete. 7 segundos. La verdad es que nunca estuve en Sderot, que es lo bastante cerca de Gaza. Sí estuve en otros lugares que están a nada, 20 minutos Mm, de Sderot, media hora de Sderot, que es ujú, prácticamente casi lo mismo, pero ujú, obviamente no estuvo en el momento del conflicto ni nada. Fui antes a mm. pasar un fin de semana en la playa. Claro. Wow.
Wow, wow. Sí. Y, o sea, uno como argentino, yo imagino vos sos de acá, te llevó mucho tiempo adaptarte a ese. Bueno, si bien vos estás contando que hace bastantes años que no hay un ataque tan masivo por parte del Hamas, eh, te llevó tu tiempo, porque uno ve que Israel por ahí vive con el estado de alarma en un estado de latencia permanente. ¿Vos lo notás eso? ¿Cómo vivís con eso? Con ese estado de probabilidad de estallido permanente. ¿Se siente, se percibe o es una ilusión que uno ve desde acá? No, la verdad es que, te soy sincero, los días más fuertes del conflicto, sí, en Mm, las noticias, en cualquier café, en cualquier charla común con el vecino, esperando el bus o lo que fuere, el tema era el mm, mismo. El tema de conversación era lo mismo, el conflicto y que cuándo va a terminar y qué va a pasar, etcétera. Pero obviamente, claro, cuando fue aflojando el tema, se fue diluyendo la conversación del primer plano. Pero bueno, acá todo bien. el tiempo el israelí vive constantemente bajo presión, pero no presión de la guerra o el conflicto, sino acelerado en la vida, Ah, constantemente a full, todo el tiempo full. Pero es parte de claro, su claro, ADN, digamos. claro, claro. Y vos recién dijiste, bueno, las zonas cercanas a Gaza han sido como las más proclives a recibir un proyectil del Hamas. ¿Vos por qué crees que Palestina al final, estamos hablando de dos porciones, Gaza y Cisjordania? ¿Por qué crees vos que desde Cisjordania la realidad es otra? O sea, no hay tanta, si bien hay una situación de tensión política, ¿por qué es tan efervescente el sector gazatí? Y mira, yo no soy un experto en el tema, ni mucho Mm. menos, pero lo poco No, que sí, así conozco, vos, ¿qué podés no, no, ver o sí, sí. notar? La franja de Gaza, para los que no Mm, saben, está eh, dominada, digamos, gobernada por el Hamas, que es una mm, organización declarada terrorista por varios países, mm, por la ONU, obviamente, que tiene de rehén lamentablemente al pueblo palestino mm, y obviamente ejerce distintos ataques hacia lo que es Israel. Y lo que es la parte de Cisjordania, que serían como los territorios, ujú, está dominada por lo que es la autoridad palestina, que si bien en el pasado ha tenido muchos conflictos con Israel, hoy dentro de todo no es que se vive en relativa calma, pero la situación no está tan mal como lo que es en la Franja de Gaza con el Hamas. Pero y a obviamente su vez, los israelíes tienen prohibido el ingreso tanto a Gaza como a Cisjordania, digamos. No se recomienda para claro, nada ir. pero es como que en las dos partes de Palestina es como que gobiernan dos tendencias. En Gaza gobierna una tendencia y en Cisjordania otra. Totalmente. Muchos dicen, yo no digo que sea la verdad, pero muchos conocedores del tema dicen que el conflicto en la franja, o sea, que surgió con la franja de Gaza, con el Hamas, fue como para desestabilizar un poco la autoridad palestina en Cisjordania Mm. y así los palestinos que viven en Cisjordania podían apoyar un poco más a Hamas y Hamas dominar también lo que es el Cisjordania, digamos, como pasar a poseer Claro, más poder. porque, o sea, porque esto está bueno que lo cuentes. El Hamas está en Cisjordania, pero no gobierna. Exactamente, sí, Claro. totalmente, En sí, Gaza sí. sí, está y gobierna. Gobierna, sí, fue electo democráticamente hace varios años y a Mm, partir de ahí es como una dictadura, por decirlo así, mm. ya que si bien se llama elecciones, son bastante corruptas, está bastante preso el pueblo palestino, lamentablemente, en ese tema. Claro, y en Cisjordania no, manda la Autoridad Nacional Palestina. Palestina, sí, Bien, sí, sí, sí. bien. Y bueno, vos sos una persona de nuestra edad, me imagino que convivís y compartís tus días con gente de nuestra edad. Algo también que llama mucho la atención para el que es de afuera, ¿no? Para un argentino también quizás, eh, que toda la población de Israel tenga hecha el servicio militar obligatorio y no cualquier servicio militar, un servicio militar obligatorio de 3 años en caso de los hombres y 2 años en caso de las mujeres.
Es un servicio militar muy largo, a comparación con los de otras partes del mundo, ¿no? Que, a ver, por las situaciones políticas es como que Israel está obligado a tenerlo. ¿Cómo es convivir así con una juventud, con una población en la que es impresionante? Todos son expertos en seguridad y defensa, ¿no? Es como, es un país de expertos en seguridad. Sí, la verdad que es otra cultura totalmente distinta. Mm, Así bien todo el mundo hace el ejército acá, o sea, acá los ujú. chicos crecen con la cultura de que a los 18 años apenas terminan el servicio, apenas están en el colegio, ya vienen las pruebas para lo que es el ejército, a qué unidad van Ujú. a ir y demás. Así que la gente no piensa acá qué va a estudiar, a qué cursillo se va a anotar en la universidad, sino a qué unidad va a ir del ejército, básicamente. Mm, Acá la sociedad lo tiene como muy incorporado y es parte del claro. ADN de la cultura del israelí. Es un orgullo, digamos, pertenecer al ejército. Si bien hay algunas excepciones que no quieren o no se sienten muy cómodos, como en todos, porque no es un sistema que funciona al 100%, gran parte de la sociedad lo acepta y está muy orgulloso de realizar su servicio militar. Hay algunos que tienen una experiencia muy buena, otros no tanto, pero bueno, pasa como Mm, en todos lados, ¿no? claro, Sí, sí. claro. Y también hay una opción que si no quieren hacer el servicio militar o sea, obligatorio en lo que es el ejército, pueden hacer servicios nacionales que se llaman Shairut Leumi, que es como Ujú. voluntariado en algunos lugares que te brinda el Estado y vale igual que hacer el ejército, digamos. Bien. Y acá está bueno porque podemos romper un tabú. Quizás yo hace cuánto, cuando fue la crisis del 2014, que desaparecieron estos tres chicos israelíes, no sé si te acordás, Margen Protector, creo que se llamó la La operación. última gran operación en Gaza, terrestre, sí. Claro, 2014. Salió la noticia de una soldado israelí de origen árabe, árabe musulmana, ¿no? Contanos un poco de esto. En el ejército, porque por ahí está como el preconcepto de que el ejército israelí es para judíos, ¿no? No, ¿cómo es? Dentro del ejército israelí Bien, conviven un montón de credos, de nacionalidades. ¿Cómo es eso? Hay totalmente. árabes. El ejército en Israel, no solo para que sepa la gente, por ahí no saben, en Israel no solamente viven judíos, también viven un montón de árabes, musulmanes, cristianos, viven drusos, viven muchos armenios, y todos tratan dentro de todo vivir en paz, o sea, relativamente no hay problemas, salvo lo que salen a veces en las noticias, la gente vive en paz. A ver, cuando yo vivía en Jerusalén iba al banco y tenía de todos los credos. Había musulmanes atendiéndome, había cristianos y todos vivíamos juntos en paz. Eso para que la gente sepa, digamos, no había ningún problema. Con respecto al ejército, lo mismo. El ejército es obligatorio para todos los ciudadanos del Estado de Israel, digamos. No así para los ciudadanos que son árabes. Ellos se pueden voluntarizar en Ah, el ejército y el ejército obviamente los acepta, ningún tipo de problemas, y forman parte del ejército activo del Estado de Israel. Así también los drusos, así también los cristianos, armenios, etcétera. Se pueden voluntarizar y no hay ningún problema y conviven y está todo más que bien. Hay cientos de o ejemplos. sea que para judíos es obligatorio, para árabes, musulmanes, cristianos es voluntario. Como acá en Es, Argentina, el servicio militar acá en Argentina es voluntario. exactamente, exactamente. Bien, bien. Che, y bueno, en esta última crisis que de verdad me gustaría que cuentes cómo se vivió lo que ocurrió en Jerusalén hace un par de semanas nada más. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que pasó? Y si puedes contar una anécdota personal, no sé. No hay ningún problema. La verdad que obviamente nos sorprendió totalmente porque no estábamos acostumbrados, tipo, Mm, no esperábamos tampoco una bomba en Jerusalén. Y mm, la verdad que, por ejemplo, donde yo estaba, que era en el centro de absorción, digamos, que te brinda el Estado de Israel a los nuevos inmigrantes, es un mira. centro donde yo convivía con 200 jóvenes más de todo el mundo, que estábamos en el mismo programa estudiando.
La verdad que yo me estaba cambiando para ir a trabajar, estaba trabajando, me estaba cambiando para ir a trabajar y de repente escucho una sirena. Dije, no, no puede ser, no, no puede ser. Y escucho de vuelta que el guardia de la institución, el guardia nuestro, empieza a hablar por el altoparlante diciendo, por favor, todos al refugio, esto no es un simulacro. Ahí dije, apa, ahí la verdad que sentí un poquito de cagazo, perdón por la palabra, pero bueno, Sí, sí, sí. ¿quién no? Así que ahí nomás dejé de cambiarme, de hacer lo que estaba haciendo y me fui corriendo, tratando de mantener la calma al refugio. Así que nada, llegamos al refugio y dijimos, che, ¿qué pasó? Y Ujú. empezamos a ver las noticias, esto, lo otro, y nada, efectivamente había caído una bomba en Jerusalén, tipo cerca de ¿Con bomba te Jerusalén. referís a una detonación en el lugar o un cohete? No, no, cayó un cohete que no Ah, logró, la cúpula de hierro no lo detonó porque cayó en un lugar abierto, digamos, o sea, no hubo daños físicos, no hubo personas físicas, sí algunos daños ah. materiales mínimos, pero hubo. O sea, la cúpula de hierro no alcanzó a detonarlo o decidieron no detonarlo. Eso, interesantísimo. O sea, el sistema de la cúpula de hierro, si ve que el proyectil va dirigido a un área no poblada, no lo intercepta, el cohete, vamos a hablar bien técnicamente, si ve que el cohete va dirigido a un área que no está poblada, el domo de hierro no lo intercepta. Por lo general, si tienen tiempo de hacer el cálculo, digamos, los que trabajan en la cúpula de hierro y saben que va a caer un área totalmente sin gente, despoblada y que no va a afectar a nadie, ninguna vida, dejan que explote por lo general. Eh, Por lo ya que, general. ya que la verdad es algo muy costoso, digamos, entonces, bueno, Claro, claramente tienen que tomar decisiones en el momento. claro, claro. No, sí, un misil es mucho más caro que un cohete, entonces, digamos, si se lo va a usar, que se lo use bien, claro. Exacto, exacto. Y qué interesante porque por ahí en política internacional se cometen como dos errores generalmente. Uno es el subestimar, ¿no? Cuando vos subestimas las capacidades de otro y te terminas llevando una sorpresa. Y otro error por ahí también es sobreestimar, ¿no? Como creer, darle capacidades a algo que tal vez no las tiene, ¿no? El domo de hierro tiene su rango de falla, o sea, su rango de falla no, tiene su porcentaje de posible no intercepción, Claramente, el domo de hierro, como por eso todo. han caído cohetes en lo que es el centro del país y han llegado edificios en Ramat Gan, que es al lado de Tel Aviv, que nunca te esperás que hubiese pasado y bueno, pasa, porque a ver, imagínate que están tirando cientos de cohetes al mismo tiempo, hay veces que no van los tiempos, la verdad que no sé bien cómo funciona el sistema, pero hay veces que Claro, no pueden dar claro. los tiempos para interceptar o calcular y demás. Entonces hay algunos que pasan y bueno, claramente igual el domo de hierro es altísima la cantidad de efectividad que tiene. Sí, Ronda Clay, más del 90, sí, más del más noventa y del cinco por ciento sí, 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 sí. entre el Mm, 90 y el 90 y pico por ciento es muy alta, mm. muy Es alta. mucho, es Sí. mucho. Y bueno, ya yendo más quizás a... ¿Los israelíes hablan de política? ¿Les interesa quién gobierna, quién no gobierna? Mira, Porque, viste, vos depende, decís, bueno, en Argentina la sociedad está muy politizada. El tema de conversación en Argentina es el fútbol y la política, ¿no? Vos te vas a Estados Unidos y la gente no habla de política, ¿viste? Es como otra sociedad. El israelí habla de política en la calle, debería mi- gobernar este, mejor aquel, o no, es un tema, son apáticos a la política. mira, desde mi propia experiencia, te voy a hablar desde mi ojo, digamos, y de mi Sí. oído. Depende el momento, el lugar y las personas, pero por lo general el israelí no habla de otra cosa que no sea la tzavá o política. Así que, ¿Cómo es? En hebreo, la tzavá. perdón, el ejército o la política. Es ejército o Bien, política, son los dos temas que no salen de la agenda del israelí. Así que vos podés ir a bien. cualquier bar, a cualquier cena familiar, no familiar, con amigos, que esos dos temas salen. O sea, la sociedad está Pol- muy candente con esos temas, sí, totalmente. Son politizada parte, y militarizada, podríamos decir.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Hace, ¿cuánto? Una vez leí una frase de un analista político, no me acuerdo quién era, que decía que analizaba la Alemania del siglo XIX, Prusia, y analizaba el Israel de hoy y decía, Prusia era un estado con un ejército, Israel es un ejército con un estado. Como diciendo Sí. que el tema de lo que enmarca todo el Estado israelí es la estructura militar, ¿no? Es como, es lo que no escapa ni a las conversaciones, ni a los planes de vida, nada. Y es el hilo común de todos los israelíes. Vos imaginate que es algo que, por el cual pasan todos, todos hicieron el servicio militar en alguna unidad, en algún lado, y están todos atravesados por lo mismo. Vivieron Claro, anécdotas, entonces es como que es lo que marca a fuego el país. claro. Che, y en esto de hablar de política, ¿qué sentís vos? Te pregunto vos personalmente si te animás a responder, pero si no, ¿qué ves que opina la gente, los jóvenes, los más grandes, los ancianos? ¿Qué opinan, por ejemplo, de Benjamín Netanyahu, que acaba de finalizar 12 años de gobierno? Bien, ¿sabes lo que he escuchado y lo que he estado viendo, analizando? Mm. A ver, hay sectores y sectores, obviamente. Hay pros, hay contras, como en todo partido político, como en todo lado, como en todo tema. Pero La esencia de la política. sí, sí, sí. Es como que la gente ya estaba queriendo un cambio de lo que Mm. fueron los últimos 12 años de gobierno por parte de Netanyahu, porque ya están un poco cansados de lo que es la imagen misma de Netanyahu. Si bien, a Bien. ver, Netanyahu fue el político más votado, que es la realidad, la gente en sí ya también estaba un poco cansada del tema y si bien no es que salieron a todo el país a festejar que Netanyahu no pudo formar gobierno y fue la oposición, es como que la gente estaba un poco más aliviada de decir, ok, se fue ya Netanyahu, no va a ser nuestro primer ministro, al menos por el próximo corto plazo. No sé cuánto durará Claro. la oposición en el gobierno, pero bueno, eh, no fue reelecto, digamos, no pudo formar gobierno y al fin se pudo formar gobierno después de 3, 4 elecciones. Claro. Y asumió un Naftali Bennett. ¿Qué nos podés contar de él? ¿Qué se dice de él? ¿Hay expectativa? ¿Hay rechazo? ¿Hay optimismo? ¿Hay más de lo mismo? ¿Quién es Naftali Bennett? Y mira, Neftali Bennett, no, difícil analizar solamente a Neftali Bennett porque obviamente él formó gobierno, formó la coalición con otros partidos, digamos, que incluyen desde partidos árabes hasta partidos de izquierda, partidos de derecha, del centro. Una coalición, la Ah, verdad, que bien. bastante mezclada, digamos, en cuanto a distintos temas candentes que claramente el objetivo era sacar a Netanyahu. Lo Claro, lograron y ahora vamos a ver cómo gobiernan, digamos, porque hay muchos temas en los cuales hay entre la misma coalición que no piensan lo mismo. Entonces va a ser algo claro. complicado porque ante el primer problema o falta de acuerdo en algún tema va a ser difícil mantener el número de votantes, digamos, en el Parlamento. Pero bueno, veremos. Es todo un desafío como en la política y Netanyahu liderando la Claro. oposición. O sea, vos decís que esta coalición fue una buena estrategia para llegar al poder, pero podría no serla a la hora de gobernar. Y es lo que dice la mayoría de los analistas acá en el país, digamos. Sí fue una buena Bien. estrategia, una maravillosa jugada para Para llegar al sacarlo a poder, Benjamín. para sacarlo a Netanyahu, y ahora van a tener que gobernar, digamos, la oposición gobernar, sin tocar tanto los temas candentes, los Claro, porque temas vos decís la coalición de, controversiales. claro, la coalición de Netanyahu era muy variada también, pero vos en el espectro político es como que a todos los miembros de esa coalición los podrías ubicar todos más o menos en una parte, ¿no? Entonces como Mm, decir, bueno, en los temas candentes van a estar esta coalición parece que es más amplia, ¿no? exactamente, Toca, más vos dijiste diversa. recién, partidos de la derecha, partidos de la izquierda. Exactamente. Mm. Hay partidos, o sea, la coalición está formada desde tanto algunos de la derecha que piensan algo sobre un tema y después tenés partidos de la izquierda con
homosexuales en partidos, que está excelente, con mujeres en los partidos políticos, digamos, con miembros del Parlamento, también la primera mujer sorda que forma parte de un gobierno. La verdad que es muy diverso y está excelente, pero es todo un Claro. desafío, lógicamente. Porque en la misma coalición tenés sectores bien ortodoxos, bien... Claro. Sí, totalmente. No los más ortodoxos así, pero sí personas que son más tipo religiosas, Bien. ortodoxas, sí, totalmente. Bien. Hiciste un comentario que me llamó, me interesó, porque también estoy tratando de que se hablen de cosas que, no se- que por ahí se dan por hechas. Por ejemplo, los árabes en el ejército israelí, que los hay. Vos recién, haciendo una descripción de los partidos, mencionaste un partido árabe en el Congreso de Israel. Sí, Hay partidos exactamente. árabes en la política israelí. Y es la primera vez que forman parte de un gobierno, un partido árabe, así que la verdad que fue todo un hito histórico, por decirlo así. Interesante. Sí, sí, así que sí, totalmente, los árabes participan en la política activamente, así que también tienen Claro, espacio en el aspecto político. claro, bien. Y vos, bueno, recién Benjamín Netanyahu estaba con causas de corrupción. Eh, ¿Crees que eso, no sé, por ahí uno está acostumbrado a la dinámica argentina de la política, ¿no? Y viste que decir, bueno, es como que uno da la corrupción como hecho dado, ¿viste? Allá el primer ministro Netanyahu fue el primero en estar en el cargo acusado de corrupción en toda la historia de Israel. ¿Eso pesa en la opinión israelí o es como acá, que se da por sentado que, listo, política, corrupción? No, no es tan así, la verdad no es que es acá política corrupción, la verdad que Ah, no. mira, Y está bien. políticos que han sido corruptos a lo largo de la historia israelí han pagado las consecuencias. Ha habido Ah, políticos que han ido a la cárcel, literal, por actos que han hecho, digamos, durante sus mandatos o su parte en el gobierno. Pero sí, a ver, hoy en día la opinión pública, uno de los conceptos, de los dichos en contra de Netanyahu es que cómo puede ser que un corrupto esté en el poder, un procesado, etcétera, etcétera. Lógico que bien. es un argumento que se usa en contra de Netanyahu a la hora de debatir, lógico, Claro. Y de su esposa, ¿no? Son los dos. O sea, genera lo que acá no genera, tal vez por acostumbramiento. totalmente, sí, 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 sí. Mira, mira, muy interesante. Che, y volviendo quizás a los acontecimientos del Hamas y Jerusalén, acá podríamos meternos más. ¿Qué ves vos en la prensa cuando se toca el tema Palestina? Palestina-Israelí no, vamos a hablar Israel-Hamas. Vamos a ser como más puntuales en porque viste, cuanto más general es, tal vez más gris se pone y con más facilidad se diluye la cosa. ¿Cómo se aborda en la prensa el conflicto entre Israel y el Hamas? ¿Qué notas vos? Porque es como que hay sectores que hacen una fuerte militancia para un lado o una fuerte militancia para el otro lado, y en esa militancia se desdibujan ciertos aspectos, ¿no? Como lo que mencionaste vos, las formas de proceder del Hamas, por ejemplo. ¿Qué ves vos Mira, en la prensa a la hora de hablar del conflicto Hamas-Israel? como dijiste vos, la prensa, como en todo el mundo, la verdad es difícil que sea imparcial. Mm, Tenés de todo, tenés diarios que son oficialistas, más pro gobierno, por lo tanto defienden ataques de Israel a unidades militares en Hamas en Gaza, defienden a capa y espada, y hay otros que son un mm. poco más en contra del gobierno en oposición que critican. La prensa acá critica también. Eh, ¿Cómo se llama el diario? Haaretz, es más de centro izquierda. Exactamente, Aretz. Haaretz. Aretz, que es el diario más de centro izquierda, que sí es un poco más crítico con el gobierno, con las decisiones que toman, de por qué a los discursos políticos de algunos políticos, perdón, varias redundancias acá en Israel, fomentan capaz que algunas reacciones de los ciudadanos palestinos, digamos, y todo el problema que se dio en el Monte del Templo. Pero sí, acá la Mm, prensa de Israel critica, no es que son todos paz y amor y aguante Israel y no, claro, para nada. claro. Acá la prensa critica, de acuerdo al diario, obviamente, lógico,
pero bueno, es la realidad, critica y es la realidad que se vive en el país. Siempre nosotros tratamos de, por ejemplo, cuando hablamos de política norteamericana, decir, bueno, escuchar la CNN y Fox News para más o menos sacar una conclusión más o menos objetiva, ¿no? CNN es la voz de los demócratas, Fox News es la voz de los republicanos, ¿no? En el mundo de la prensa israelí, vos tenés el Haaretz, que es de una tendencia más crítica hacia Netanyahu, más de centro izquierda en el espectro político. ¿Qué otros diarios hay para leer que vos conozcas o sepas, o Mira, fuentes? la verdad te soy sincero, yo leo mucho lo que es la prensa, lo que es latina. Tenés Bien. Aurora Digital, que es un diario, digamos, en español. Tenés Inet News en español. Ujú. YNet, ese es un poco más de lo que es la derecha. Así que ahí, y es un diario israelí que también lo traducen al español. Así que Ah, ahí mira, también puedes consumir. para YNet. pispear, digamos. Sí, 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 totalmente. Y después tenés lo Mm. que es el Jerusalem Post, tenés esos diarios que son un poco más afín al gobierno por lo general. Jerusalem Post, yo, por lo que tengo entendido, En sí, es inglés. más pro Netanyahu, más, Sí, 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 sí. claro, Perdón, el gobierno. Me quedé con el gobierno al viejo, pero gobierno. sí. Sí. Bien, bien. Y ay, tenía una pregunta muy buena para hacerte, se me ha ido, pero está bueno esto de la prensa porque viste que en la vorágine del conflicto se mueven muchas pasiones y la pasión te lleva a identificarte con el titular, ¿no? Es como está bueno Totalmente. por ahí hacer la pausa y decir esto, Sí, esto, esto. sí, consumir de los dos lados y sacar tus propias conclusiones a veces es lo más sano. Y ver lo que pasa en la calle también. Mm. ¿Vos sentís que hay, esto lo dicen varios analistas políticos, pero a mí me gustaría saber si vos lo notás o lo ves? Ha sido un titular muy frecuente últimamente, la derechización de la sociedad israelí. ¿Vos lo ves o no es tan así? O desde No, te pregunto a vos, digamos, Matías Vecchini personalmente, ¿vos ves una derechización de la sociedad o no? no, no, no te creas. Acá en Israel, a ver, esto depende lamentablemente, obviamente, de acuerdo a las vivencias personales que tuvo cada uno. Cada persona es un mundo y capaz que alguien perdió un hermano en algún atentado, en alguna operación militar y capaz que puede estar más derechizado o no, todo lo contrario, quiere la paz urgente. Claro. Eh, Cada persona acá es un mundo, pero por lo general en el centro del país la gente quiere la paz, quiere dos estados, quiere paz, quiere la solución al conflicto. Capaz que los que viven más al sur, más cerca de los que más sufren, digamos, los ataques del Hamas, y capaz que por ahí te dicen están más derechizados o son los que más votaron Netanyahu en los últimos años. Porque quiere Eh, más seguridad. Exactamente. Entonces, bueno, cada persona es un mundo y cada situación es muy particular. No hablaría de una sociedad derechizada, no, no generalizaría, la verdad. No, no, no. Bien, bien. Y ves, o sea, en los hechos concretos, yo personalmente veo que la última oportunidad, no voy a decir la última oportunidad que hubo, porque sería ser muy pesimista, pero la última oportunidad que se vio eh, en este esfuerzo por conciliar dos estados fue en el acuerdo Rabin-Arafat, ¿no? Yitzhak Rabin. ¿Cómo viven los israelíes? O sea, ¿qué piensan de la imagen de Yitzhak Rabin? Porque para los que nos están escuchando, Rabin fue un general del ejército de israelí, participó en todas las campañas militares de Israel, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y como primer ministro siempre se esforzó por lograr una paz y dos estados con los árabes y palestinos. Logró llegar al punto de la firma y eso le costó la vida. ¿Quedó algo de eso dando vuelta en la agenda? Y vuelvo a la pregunta principal. ¿Qué se piensa de Rabin? ¿Con nostalgia? ¿Con rechazo? No, 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 la verdad que Rabin es una persona muy respetada y Mm, nostalgia, claramente nostalgia y vergüenza. Hay muchos israelíes que tienen vergüenza por lo que pasó. No es para mí, mm, según mi opinión, no es para menos. El claro. asesinato de un primer ministro
que acaba de firmar la paz. Eh, Mm. la verdad que es una tristeza enorme y si bien hubo después algunos otros intentos con la desconexión de la Franja de Gaza, que obviamente Mm. Israel se retiró totalmente de lo que es la Franja de Gaza. Está bueno que cuentes Eh, eso también, sí, ¿viste? Israel cumplió con su parte del trato. Sí. exacto, se cumplió. Israel intentó muchas veces negociar y la paz, pero intentos en vano, lamentablemente muchos intentos en vano, porque bueno, el Hamas, en lo que es la Franja de Gaza, lamentablemente tiene otros objetivos que en su Mm. carta fundacional está escrito que quieren la destrucción del Estado de Israel y a los judíos los vamos a tirar al mar. Así que lamentablemente es muy difícil lidiar con personas así. Una pena tanto para la sociedad israelí, también para los palestinos que vivían en la Franja de Gaza, asediados por el gobierno. Pero bueno, Claro. para no irnos del tema, con respecto a lo que pensás vos, sí, el israelí está muy arrepentido de lo que pasó con Rabin y yo creo que sí fue uno de los últimos intentos tangibles y reales de firmar un acuerdo y que realmente haya paz, dos estados. La verdad que Claro. hoy, la verdad creo que la situación está muy lejos, muy distante de ese punto. Vos dijiste algo recién que no está en la agenda del Hamas la existencia de dos estados, sino que está expresamente la destrucción de Israel. O sea que supongamos que resucita Rabin y vuelve todo el staff de gobierno de Rabin, sería imposible sentarse a negociar. No, yo, según mi opinión y lo poco que conozco, imposible. No, no. Claro. Lo Tendría que haber ves un cambio político en el mundo gazatí, en el mundo palestino. sí, seguramente en la en el gobierno israelí también, porque no es que solamente También, lógico, sí, 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 con no, Netanyahu imposible. Claro. y sí, sí, no solamente los discursos en contra de Israel vienen de Gaza, porque los líderes de Gaza constantemente incitan al odio, a la violencia. También hay políticos totalmente de extrema derecha en Israel que también incitan a generar problemas, y es una realidad y hay que decirlo. Y no, no hay que ocultarlo porque pasa. Pero bueno, es una minoría, no es que toda la sociedad israelí entera piensa así, ni mucho menos. Son Claro, claro. Está totalmente bueno eso, extremistas sí, también. está bueno. Y ya, Matías, para ir cerrando, ¿qué perspectivas ves vos como joven que sea... ¿Vos te has ido a Israel ya a vivir indefinidamente o tenés pensado volver? ¿O ya te No, instalás allá? no, no, vine a vivir. Soy ciudadano israelí 100%. ¿Ya te quedás acá? ¿Qué perspectivas ves vos para Israel en el futuro? O sea, ya lleva 70 años de existencia el Estado. Ha habido logros, ha habido, como, si yo me puedo ver, ha habido logros específicos, la paz con Egipto, la paz con Siria, el arreglo con los países árabes, la paz con Jordania, pero aparecieron otros problemas, el Hamas, la tensión con Irán, ¿no? ¿Cuál ves vos que en el mediano o largo plazo para estos próximos años de Israel va a ser como el desafío? Bien, pregunta interesante. Israel en términos en materia económica, digamos, y en desarrollo tecnológico y demás, es una de las potencias a nivel mundial. La verdad Mm. que acá hay mucho trabajo, mucha estabilidad, pica en punta en cuanto a tecnología, desarrollo, inversiones. La verdad que Creo en que ese sentido, el país número uno en las startups, ¿puede ser? sí, uno o dos en startups, sí, la verdad que es impresionante en lo que es Tel Aviv, sobre todo, y el centro del país. Así que en ese sentido, yo creo que la perspectiva del futuro y el porvenir es bueno, es bastante optimista. Y en Mm. cuanto a lo que son en materia política, en lo que es la agenda de paz y guerra y demás, bueno, últimamente se han hecho varios acuerdos impensados años atrás con varios estados árabes, así que la verdad que eso es para resaltarlo. Es una gestión, o capaz que habrá sido alguna estrategia de Netanyahu o no, pero bueno, la realidad es que se firmaron un acuerdo de paz con muchos países árabes que está muy bueno. Hay nuevas relaciones, embajadas, acuerdos económicos y demás. Así que eso es para resaltar. Y yo espero que siga por esa senda, digamos, más allá de lo que es el Hamas y la autoridad palestina. Israel quiere demostrar al mundo que en Israel es seguro, que somos
pluralistas y que en Israel se puede vivir en paz y que no tenemos nada en contra de nadie. Eso es lo que quiere demostrar y es la realidad. Sí, 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 no tengo la menor duda. Bueno, Matías, gracias de verdad por esta conversación. Creo que hemos tocado puntos que han sido esclarecedores. La vida de los árabes allá, el servicio, ¿no? Cuestiones de seguridad, que está bueno que las hayamos dicho, ¿no? Y bueno, gracias por prenderte al vivo de Córdoba Global. Seguramente podremos hacer otro en alguna oportunidad cuando queramos conversar. Siempre dispuesto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan por la senda del éxito, que me encanta lo que hacen. Muchísimas gracias. Por Nos favor. vemos, gracias por todo y a toda la gente que nos ha estado escribiendo, les agradecemos que se hayan prendido. Gracias por estar ahí. Abrazo gigante a todos, gracias Matías. Por favor. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.